Universidad Politécnica Salesiana. Carrera de Biotecnología, quinto semestre. Integrantes. Obtención de líneas puras doble haploides derivadas de anteras de plantas de uvilla. Doble haploides. Esta es una técnica de biotecnología por medio de la cual es posible producir plantas completas de líneas puras, que se originan de granos de polen inmaduros llamados microesporas. Las plantas doble haploides fértiles que se obtienen es por medio de cultivo in vitro de anteras, las cuales, como sabemos, son homocigotas, resultando así en líneas realmente puras. Fases del cultivo in vitro. Fase 0. Selección de la planta madre. Uno de los factores determinantes en el cultivo de anteras es la calidad fisiológica y fitosanitaria de las plantas donadoras de las flores inmaduras o botones florales. Se escogen las flores de plantas que estén próximas a iniciar su primera cosecha. Fase 1. Selección del explante y desinfección. Se toman botones florales con tamaños de 4 a 8 milímetros de longitud y se procede a realizar una desinfección superficial. Primero, son lavados con jabón antibacterial y agua destilada. Luego, son desinfectados con una solución de hipoclorito de sodio al 2% más 2 gotas de Twin 20 por cada 100 mililitros de solución durante 15 minutos. Finalmente, se hacen 4 enjuagues con agua destilada estéril. Fase 2. Introducción al medio de cultivo. Una vez desinfectados los botones florales, se realiza una extracción de anteras, haciendo un corte en la base del botón floral y con una suave presión se aíslan las anteras. Esto es establecido en un medio de cultivo e incubados a 28 grados centígrados en condiciones de completa oscuridad. El medio de inducción, el cual consta de un medio basal, Murashige-Cook, con 3% de sacarosa, 6 miligramos sobre litro de 2,4-D. Esto ajustado a un pH de 5.8. Fase 2.1. Obtención de embriones. Después de 60 a 90 días de sembradas las anteras, se observan embriones que salen del interior de la misma. Se asignó que al día 0 un estado lobular, día 12 un estado corazón, día 19 un estado torpedo y a los 23 días un cotiledonal. En este último se establece un medio de germinación con 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Al día 30 se inicia la conversión de la planta, tomando una pigmentación verde y el desarrollo de la planta. Fase 3. Multiplicación. En esta fase vamos a usar un medio de cultivo semisólido enriquecido con 3 miligramos sobre litro de VAP, 0.1 miligramos sobre litro de ceatina y 30 miligramos sobre litro de sacarosa. El uso de reguladores de crecimientos aumenta el número de plantas en cada repique o división de las plantas. Fase 3.1. Selección de haploides. Una vez terminada la fase de multiplicación, se toman las yemas axilares de plantas haploides y se prosigue con la siguiente fase. Fase 3.2. Obtención de dobles haploides. Para conseguir individuos doble haploides es necesaria la aplicación de diferentes agentes antimitóticos que ayudan a la duplicación cromosómica, siendo el agente que se usa con más frecuencia la colchicina, en una concentración entre 0.02% y 0.1%. Las yemas axilares se colocan en un frasco y se añade una dosis a concentraciones de 5 a 10 milimolar de colchicina diluida en dimetil sulfóxido, que es un disolvente orgánico industrial, esto al 2%. Se sumergen en 2 horas en la oscuridad y se enjuaga durante 2 minutos. El análisis cromosómico, que consiste en realizar un conteo de cromosomas. Primero, vamos a observar lo que son los cromosomas mitóticos. Entonces van a colocar los ápices radicales en una solución acuosa de colchicina al 0.05% por 3.5 horas a una temperatura ambiente y en oscuridad. Después de realizado este proceso, los ápices se van a transferir a un fijador Farmer que causa la rápida deshidratación y es excelente para la investigación citológica. Esto por 12 horas. Luego se hidrolizan por 10 minutos en hipoclorito de sodio a 60 grados centígrados y se tiñen con una solución Feldke, que ayuda a identificar el material cromosómico.
Las ápices coloreadas se van a macerar en una solución enzimática y después se coloca sobre un portaobjeto, agregando una gota de orceína propiónica, que ayuda a observar las distintas fases de la división meiótica, para luego cubrirlos con un cubreobjetos. Fase 3.3. Multiplicación de dobles haploides. Esto vamos a usar un sistema de inmersión temporal. Son llevados a cabo usando una frecuencia de 18 y 24 horas y la época de inmersión de 1 y 3 minutos para evadir inconvenientes de oxidación del tejido. El medio utilizado fue sin agar, con un volumen de 250 mililitros con 40 explantes. Fase 5. Enraizamiento. Se utilizan diferentes tratamientos con auxina, siendo el más efectivo el ácido indolbutírico, en una concentración de 100 ppm, logrando un 18.7% de enraizamiento y estacas con una longitud de raíz de 10.2 milímetros después de 2 meses. Fase 6. Aclimatación. Esta fase se realiza en conjunto con la fase de enraizamiento. Se sumerge la base del explante en una solución de ácido indolbutírico y se trasplanta a bandejas de aclimatación de poliestireno con sustrato de turba y perlita. Esta de aquí, la primera, es de tipo orgánico y la segunda es industrializada. Luego se coloca en una bandeja de vidrio y se cierra con un plástico elástico en las siguientes condiciones ambientales internas: una temperatura de 23 grados centígrados y una humedad relativa del 97%, manteniéndolas en incubación y riego semanal. Al pasar los 60 días se retira el plástico y se transfiere las plántulas a unos vasos plásticos para luego ser puestos en invernaderos en las siguientes condiciones: una humedad relativa del 75 al 85%, una temperatura de 18 grados centígrados y 12 grados centígrados en la noche. Muchísimas gracias por su atención.